Pero es importante también aprender acerca de la planificación de los experimentos. De hecho, esa es la parte que más les va a servir en un futuro, ¿no? Poder tener esa capacidad de plantear un nuevo diseño experimental. Bien, por lo tanto, la actividad que se enfoca en eso es justamente el proyecto semestral. Y en lo que nos queda de la clase vamos a poner énfasis en ese punto y vamos a revisar algunos recursos que ustedes van a tener disponibles. En primera instancia vamos a ir con una presentación, esta de acá, y ahí yo les comparto, referente justamente a este tema de la planificación de los experimentos. Esta presentación es nueva para este semestre. Ya les he colocado, está por si acaso en la pestaña de talleres, ¿no? Esta presentación. Y, perdón, un segundito. Ya. Y vamos a observar justamente acerca de qué se puede hacer durante la planificación de los experimentos, es decir, antes de ya llevarlos a cabo. Objetivos de esta presentación: conocer las etapas de los diseños experimentales y familiarizarnos, perdón, con las herramientas que van a ayudar en ese proceso de planificación. Una cosa importante de resaltar con respecto al diseño de experimentos es que prácticamente se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, ¿no? No solo en temas de la academia, en temas de la industria, incluso pues en temas de la vida cotidiana. Y va a tener una relación muy cercana con el denominado ciclo de Deming o de la calidad total, que se le llama también, o de la mejora continua. ¿En qué sentido, no? Este ciclo de Deming nos habla de que en cada proceso que se quiera mejorar existen 4 etapas, que son la planificación, la acción, el análisis de resultados y la toma de decisiones. Pero como ven, es un ciclo, lo que significa que cuando una etapa acaba, luego puede continuar otra con las mismas partes, ¿no? Con los mismos pasos. Entonces, miren ustedes cómo se va a relacionar esto con el diseño experimental. En la etapa 1 está la planificación de estudiar un proceso, ¿cierto? Entonces, y tratar de determinar cuáles son las causas que deberían resolverse para resolver problemas o para alcanzar mejoras. Entonces, ahí está la parte fundamental de la planificación, ¿no? Analizar a profundidad un problema que se ha observado, tratar de encontrar todas las causas del mismo, pensar cómo podrían afrontarse, cómo podrían resolverse, es el primer paso. El segundo paso ya se relaciona a llevar a cabo ese plan, a ejecutar, en otras palabras, e ir recopilando datos, ¿no? Mientras se va haciendo. Es el que se llama hacer. En el tercer lugar tenemos ya el análisis de los resultados, es decir, sobre todo aquí es donde interviene la estadística que nos puede ayudar a encontrar ciertas relaciones, ciertas tendencias, influencias significativas o no, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo normalmente en las clases, el análisis de los resultados. Y como cuarto paso tendríamos ya la toma de decisiones, ¿no? Es decir, en función de lo que se ha observado, ¿qué se debería hacer? Cambiar algún parámetro de operación en un proceso, incluir una operación previa, cambiar de equipo, cambiar de materia prima, cambiar de formulación, etcétera. Depende del tipo de estudio que se haya realizado, pero acá ya se van a poder tomar decisiones que estén orientadas obviamente hacia resolver problemas. Pero muy comúnmente no se va a poder resolver todos los problemas de una empresa, por ejemplo, de una industria, de una organización, solamente con un diseño experimental o con un solo experimento, sino que luego van a ver, va a repetirse el ciclo en donde se podrán ir probando otras variables, resolviendo otros problemas y así, ¿no? Entonces, por eso es de un ciclo de Deming que se llama también, les decía, de la calidad total o de la mejora continua. Eso significa que todo proceso puede ser susceptible de mejora. Depende, ¿no? Que tan bien esté, que tan mal esté, para ver si vale la pena hacer la inversión de tiempo, de recursos, pero sin embargo sí podría mejorarse.
cuanto a las etapas que va a tener, ¿no es cierto?, la planificación de los diseños, vamos a tener las que vamos viendo ahí. Y otra cosa, ojo con esto, va a tener una relación bastante estrecha, no solo con esta materia, sino en realidad con el que se denomina el método científico y también con, de forma más específica, por ejemplo, con los planes de tesis que ustedes tendrían que presentar si optan por ese camino, ¿no? De hacer un proyecto de investigación para graduarse. Lo primero está en definir el problema que va de la mano con el objetivo de investigación. Entonces, cuando se habla de problema, a veces pensamos que siempre van a ser situaciones negativas, tristes o caóticas, pero se habla de un problema de investigación y eso quiere decir cualquier circunstancia que puede mejorarse o que debe resolverse. Y cuando ya se define el problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, el problema de una industria es que está generando demasiados desechos, demasiadas pérdidas en algún punto. Si ese es el problema, el objetivo ya va ahí mismo, ¿no? Es decir, buscar minimizar esas pérdidas, esos desperdicios o cualquiera que sea el problema. Entonces van de la mano, por eso les he puesto como un solo punto. En segundo lugar estaría ya el esquema del proceso que se va a estudiar. Entonces, piensen ustedes en el plan de tesis, esto correspondería prácticamente a lo que es el, ¿cómo se llama? El estado del arte y también la metodología, va de la mano, ¿no? Porque en función del proceso que se quiere estudiar, uno debe conocer de la mejor forma ese proceso. Cada etapa, qué se pesa, qué se pone, qué equipos se utilizan, qué cantidades de reactivos, todo lo que interfiera o participe en ese proceso debe ser en este punto comprendido y descrito. Después ya se va a tener que definir los factores que van a ser investigados, en otras palabras, las variables de entrada. Eso va a ser fundamental y ya ven que aquí es sobre todo donde va a intervenir el diseño de experimentos. En un punto, entonces, necesitamos definir cuáles pueden ser las variables que más influyen y por lo tanto deben ser estudiadas para saber en qué punto se obtienen los mejores resultados, en qué nivel. Después deben también elegirse la o las variables de respuesta. Puede haber una sola, pueden haber varias, depende. No es que solo uno esté mal o que hay muchos es mejor. No, depende de cada caso. Y debemos procurar que esas variables de respuesta sean estratégicas, que vayan muy directamente relacionadas con el problema de investigación. Si, por ejemplo, el problema de investigación es un rendimiento muy bajo en un proceso, es claro, es obvio que el rendimiento debe ser una de las variables de respuesta. Así como en el problema, en el ejercicio de la prueba, había la problemática estaba en que se generaba demasiado polvo en ese alimento, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, una de las variables de respuesta tendría que ser la cantidad de polvo que se genera. Y es relativamente sencilla de medir, ¿no? Bueno, ¿qué más? Luego de haber hecho eso, se selecciona el diseño experimental, no es al revés. A veces se piensa que uno debe elegir primero el diseño experimental y luego ver qué variables se acomodan al mismo. Es el proceso contrario. Primero ver qué variables deberían estudiarse y luego seleccionar el diseño experimental. Después ya se planifica, se organiza ese trabajo. Esa también es una parte importante porque se debe analizar, ojo con eso, si se cuenta con los recursos necesarios. Es decir, tenemos todos los equipos, todos los reactivos, los materiales, utensilios que se van a requerir o no. ¿Para cuántos ensayos nos alcanza? O para cuántas corridas experimentales, cuánto tiempo tenemos, tendríamos que trabajar de lunes a viernes, necesitaríamos trabajar solo en la mañana, solo en la tarde o todo el día. Y todo ese tipo de cosas van aquí, ¿no? Ya en la planificación y organización del trabajo. Es como hacer un cronograma y una planificación de recursos. Incluso asignar responsabilidades, ¿no? Yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, etcétera. Después ya es la ejecución, ¿cierto? De todo lo que se planificó, perdón, ya poner en práctica. Y a continuación viene ya, en cambio, la etapa de analizar e interpretar los resultados. Entonces, a su vez, tiene los siguientes pasos. Va a ser realizar los análisis estadísticos. Ahí es donde ayuda la estadística, ¿no es cierto?, a través de la recolección de datos, de los cálculos que se hacen para establecer, por ejemplo, sumas de cuadrados, cuadrados medios, factores de F y todo lo que ya hemos visto se encuentra en la tabla de la ANOVA, por ejemplo, y en los otros
tablas y gráficas. Luego, algo muy importante también va a ser la interpretación. No basta solo con sacar los resultados, sino darles una adecuada interpretación. Es decir, sacar esa información que está detrás de todos esos análisis, que nos sugiere, que nos invita a hacer. En muchos de los casos, sobre todo si es que ya está involucrado una empresa, por ejemplo, se recomienda hacer unas corridas que confirmen que el mejor tratamiento que se determinó en la etapa anterior tiene resultados consistentes, ¿no? Entonces, hacer nuevas corridas de ese mejor tratamiento, chequear si es que en realidad estamos obteniendo esos resultados esperados y si es que es el caso, ya se podrían entonces sacar esas conclusiones y sobre todo tomar decisiones, ¿no? De aquí en adelante, en vez de trabajar a 100 grados de temperatura, ¿no es cierto? Vamos a trabajar ahí que sea a 110 o a 90 en función de lo que haya pasado en el experimento, ¿ya? Entonces, esas decisiones van por ahí. O tal vez pueda ser la decisión hacer otro diseño experimental de mayor orden para estudiar de forma más detallada algún proceso. Recuerden que les había dicho, por ejemplo, los diseños 2 de la K son diseños exploratorios. Permiten en las primeras etapas ver qué variables influyen, cuáles no. Pero más adelante se podrían hacer otros diseños con más puntos en donde se estudie de mejor manera la región en donde podría estar el punto óptimo. Bueno, esta parte ya la vimos antes, pero por si acaso les recuerdo, va a estar muy relacionada con el punto de definir los factores de diseño o variables de entrada. Entonces, la llamada metodología de las 5 M's se llama así porque cada palabra empieza con la letra M, sea en español o sea en inglés, nos ayuda a ser exhaustivos con respecto al análisis de todos los factores que podrían estar influyendo en un proceso o fenómeno. Entonces, corresponden a la maquinaria, que tiene que ver con todo lo que dice ahí, ¿no? Máquinas, equipos, dispositivos, utensilios que van a intervenir en el proceso, incluyendo en la medición de las variables de respuesta, si es que fuera el caso. La metodología tiene que ver ya con todo lo que son instrucciones, procedimientos, protocolos, ¿no? Em, que, que intervienen en un proceso, incluyendo aquí las condiciones de operación. Entonces, por ejemplo, decir, tiene que primero mezclar los ingredientes, luego calentar. Entonces, eso ya es parte de la metodología. Mano de obra tiene que ver con el factor humano directamente y en general tiene que ver con todo lo que se dice ahí, ¿no? Desde experiencia, conocimientos, hasta incluso el estado de ánimo que pueda tener el operario, el investigador o todas las personas que influyen o que participen en el proceso. Cuanto a materia prima, aplica a todos aquellos materiales que van a entrar a un proceso y van a ser transformados en algún producto, ¿no? Y se incluyen aquí materiales de empaque. Finalmente, el medio ambiente tiene que ver con todas las condiciones ambientales que rodean el proceso. Puede ir desde temperatura, humedad, pero en otros casos podría inclusive tomar en cuenta algo como la calidad del aire. Van a haber procesos en los que influya poco, pero otros en los que tal vez influya mucho. Por ejemplo, en un laboratorio de microbiología, la calidad del aire puede ser muy influyente, porque si este aire no es de buena calidad, puede tener contaminación, ¿no? Cierta forma de esporas que luego caigan en el medio de cultivo y etc. Entonces, hay ciertas medidas que se podrían tomar en cuenta para mejorar esos aspectos. El ruido, ¿no? Piensen que si es un trabajo intelectual, uno debe estar en la computadora haciendo algún tipo de actividad como usar un programa, cosas así. Ahí el ruido puede ser algo muy negativo, ¿no? Le puede desconcentrar a la persona, hacerle equivocar, cometer errores, ¿no? Entonces también hay procesos y casos en los que va a influir mucho, otros tal vez no tanto. En fin, ¿cómo se aplica esta metodología de las 5 M's al diseño experimental? Va a permitir en primera instancia hacer un listado bastante grande de todas las variables que podrían influir, pero después de ese listado grande, como la imagen trata de algún modo sugerir, se van a seleccionar aquellas que se consideren de mayor importancia. No tienen que hacerse con toditas las variables, tal vez saldría un experimento demasiado grande y costoso. Hay que entonces seleccionar las que sean más influyentes. ¿Cómo hacerlo?
buscar información en donde se pueda, ¿no? Y los sitios más comunes y recomendables serían estos. Primero, la literatura científica, es decir, todos aquellos libros o artículos en los cuales alguien hizo una investigación parecida y nos puede ya dar ciertas luces. Luego, consultar también a personas con experiencia en el tema que también pueden tener alguna recomendación para nosotros. Y, ¿por qué no también en algunos casos hacer unas pequeñas pruebas preliminares que vayan confirmando si lo que estamos planteando tiene lógica o no? Por decirles cualquier caso, ya solo me invento. Ver si alguien no tuviera idea de a qué temperatura se debe colocar el horno para un proceso de horneado. Entonces, como no sabe, puede decir, bueno, yo voy a ponerle, yo que sé, a 80 grados. Y el rato de los ratos, cuando ya le pone 80 grados, ve que pucha, te queda crudo, ¿no? Entonces, ya se da cuenta que no estuvo adecuadamente seleccionado eso. Entonces, ¿cómo saber eso? Consultando, leyendo, haciendo pruebas. Acá poníamos como ejemplo de esta metodología de las 5 M's que se podría hacer para determinar las mejores condiciones de cocción de arroz blanco en Quito. Entonces ahí se muestra, miren ustedes, solo ejemplos, no están todos los posibles, pero algunos ejemplos de aquellos factores que podrían influir en el proceso. Entonces, en cuanto a maquinaria, miren ustedes, tipo de cocina. Entonces, cuando se pone como variable, eh, automáticamente uno debe pensar, ojo con eso, uno debe pensar cuáles serían los niveles para que sea considerado una variable. Entonces, vamos tratando de participar un poquito para que no esté hablando solo yo. ¿Quién me dice cuáles podrían ser niveles con respecto al tipo de cocina? Podría ser el tipo de cocina, por ejemplo, de inducción o la cocina clásica. Correcto, sí, gracias. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, los niveles podrían ser, claro, de inducción, podría ser otra gas doméstica, otra puede ser industrial, etc. Y así podrían pensarse en diferentes tipos. Perfecto, bueno, marca de cocina ya es evidente, los cuales podrían ser los niveles. Tipo de olla, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tipo de olla, podría ser, ¿no es cierto? Hay unas que son llamadas propiamente dicho ollas, hay otras que se llaman cacerolas, sartenes, etcétera, ¿no? Así. Olla de presión, olla arrocera, etcétera. Después la marca, entonces igual ya creo que son evidentes los niveles que podría tener. Vamos con metodología. Entonces noten aquí, ¿no? En cuanto a metodología, ahí dice cantidad de arroz, por ejemplo, porque eso ya es parte del proceso. El proceso puede decir ponga 2 tazas de arroz, ¿no? O ponga 1 taza, o lo que sea. Entonces ahí ya son diferentes formas de hacerlo. Lo mismo estaría en cantidad de agua. Ahí si uno va pensando en los niveles, cuando se habla de cantidad de agua, podría ser la misma cantidad de arroz, el doble de la cantidad de arroz, o yo qué sé. El orden en el que se ponen los ingredientes, si ponemos primero el arroz, primero el agua, primero no sé, el aceite, si ponemos sal, o yo qué sé. Y en fin, así tantas otras cosas. Bueno, creo que ya queda entendido. Miren aquí, por ejemplo, este sería un caso, como es un proceso de cocción, sería un caso en el que el tema del medio ambiente puede influir o va a influir necesariamente, ¿no es cierto? Si, sé que algunos de ustedes son originalmente de la costa, entonces se habrán dado cuenta que sí existen diferencias entre preparar el arroz aquí o hacerlo en la costa. Entonces, ¿qué influyen? Entre otras cosas, temperatura ambiental, humedad relativa, la presión atmosférica propiamente. Claro que esa no se puede modificar, ¿no? Pero en todo caso, si no podemos modificar ahí, puede en otro sitio influir. Y ahí sabemos, perdón un ratico, que se vaya eso. Ya, ahí sabemos, ¿no? Que si cocinamos en Quito debemos poner más agua que de lo que pondríamos si fuera a nivel del mar. ¿Ya? Entonces, bueno, no está por demás ese tipo de conocimientos o análisis previos. Acá esto tiene que ver con algo que iremos viendo en el segundo bimestre, un poco más adelante. ¿Qué se hace después? ¿No es cierto? ¿Qué pasa después de haber hecho un primer experimento diseñado? Ahí, digamos, miren que en la mitad de este esquema está el diseño inicial que tal vez usamos. Este sería un diseño fraccionado que todavía no lo vemos, pero ya
y vamos a analizar la próxima clase. Entonces, la siguiente etapa podría ser ya hacer el diseño completo, reescalar, quiere decir mover los niveles. Acá en C, quitar o agregar factores. En el D estaría hacer réplicas. En el E, moverse del lugar, quiere decir no solo aumentar las distancias entre los niveles, sino más bien probar otros distintos niveles. Y el F, esto normalmente ya corresponde a la etapa final de una investigación, cuando ya se está en la zona del punto óptimo, en donde, como ven, se agregan más tratamientos, bastantes más, para estudiar a profundidad una región experimental determinada. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Ahora sí, yendo a cómo se relaciona todo esto con el proyecto semestral, esta es la misma diapositiva que les había puesto en la presentación inicial de todo el semestre, en donde se indicaba que cada grupo debe planificar, ejecutar y analizar los resultados de un experimento diseñado. Y ahí lo que se pedía que se tenga como requisitos, ¿no? Primero, que sea interesante para ustedes mismos, ¿no? En primera instancia, que ojalá sea algo que les guste, que les llame la atención, que les motive, que no requiera demasiados recursos, ni en cuanto a tiempo, ¿no es cierto? No va a ser algo que les tome un año, debe ser a la máxima en un mes que puedan ya llevar a cabo el experimento. Y también que cuenten con todos aquellos materiales, equipos, utensilios y todo lo que va a intervenir en el proceso, lo pueden conseguir en sus casas o sin complicarse mucho y pedir prestado a algún familiar o algo por el estilo, ¿no? Que con cierta facilidad lo puedan conseguir o comprar también, ¿no? Si son ingredientes, como si alguien quiere hacer algo en la cocina, ¿no? Entonces pueda comprar con facilidad, por ejemplo, harina o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Entonces, la actividad que van a hacer relacionada con esto es completar el que se denomina taller de definición de proyectos, que está en la pestaña de talleres en el aula virtual, ¿no? Entonces, es como un cuestionario y hay varias preguntas que les van a ir guiando en el proceso, ¿no? Entonces, ese taller va a estar abierto desde hoy hasta el próximo martes, ¿no? Entonces, yo entiendo que ahorita pueden ser que estén en exámenes y todo, por eso no les pido que sea hasta el viernes, pero háganlo poco a poco. Ojalá, incluso hoy al final de la clase van a tener un tiempito para ir trabajando eso en los grupos, ¿no? Pero vayan llenando poco a poco. Repito, el taller va a estar abierto, pueden ir haciendo una pregunta diaria, yo qué sé. No tienen que dejar todo para el último. Y para ir respondiendo a las preguntas que van apareciendo ahí, aparte de esta presentación que acabamos de revisar, pueden ustedes ver las presentaciones de los proyectos de semestres anteriores que tienen ahí una carpeta y un documento de Word que también lo encuentran en la misma pestaña de los talleres, que se llama Guía Planeación de Experimentos. Entonces, les voy a en este momento mostrar justamente eso. Adicionalmente en el libro, ¿no? Que tienen ustedes disponible, creo que es el capítulo 10, que encuentran la explicación del proceso de planificación. A ver, déjenme un ratico. En el documento de Word que van a tener es este que se observa acá, ¿no? Entonces, ahí les va a ir explicando este documento qué es lo que se espera que vaya en cada sección. Entonces, va a ir, por ejemplo, un título, una descripción del problema, indicadores, bueno, ese creo que no lo incluí en el taller, pero podría también estar ahí. Estado del arte, objetivo, esquema del proceso y así, ¿no? Acá les voy indicando, estos apuntes les dan una guía adicional de qué es lo que se espera que se escriba en estos recuadros. No tienen que usar esta plantilla en este semestre, pero sí les recomendaría guardar para un futuro, ¿no? Si en un futuro cuando ya sean profesionales y requieran hacer experimentos en donde sea que trabajen, podrían usar esta plantilla y les va a ser de mucha utilidad para la planificación de un diseño experimental, ¿no? Ahí hay algunas explicaciones más cortas, otras más extensas, pero de mucha utilidad en este proceso, ¿no? Es uno de los recursos que pueden ustedes consultar. Y otro va a ser
A ver, un ratico. En la pestaña de acá de talleres, miren ustedes abajo, tienen una carpeta que se llama ejemplos de proyectos anteriores. Pueden ingresar ahí y encuentran unos 4 ejemplos de proyectos semestrales de semestres anteriores, ¿no? Ya voy a ver si aumento uno del último semestre, porque aquí no está todavía. Pero bueno, van a cualquiera de ellos y ahí encuentran las presentaciones. Puedo abrir este. Y está tal cual la presentación que hicieron compañeros, incluso no les he quitado los nombres, ¿no es cierto? Para no hacer pasar como si fuera mi trabajo, es trabajo de sus compañeros. Está aquí un proyecto, que era elaboración de snacks de chayote. El chayote es este fruto que se ve acá, que se asemeja a un tubérculo, ¿no? Y sus compañeros plantearon hacer unos snacks tipo papas fritas, ¿no? Pero con este llamado chayote. Entonces ahí encuentran las partes, la de explicación previa, objetivos y el procedimiento. Miren que se colocan fotografías que son una prueba de que se hicieron y no se inventaron todo. ¿Sí? Entonces deben también ustedes en sus proyectos ir tomando fotografías como evidencias de haber hecho, incluso que aparezcan. En este punto todavía estábamos yendo a la poli, ¿no? Por eso pueden reconocer aquí atrás, ¿no es cierto?, la poli. Pero bueno, estaban ahí haciendo el proceso. Inclusive les comento, ¿no? Como tal vez tipo motivación. Este proyecto, a las compañeras que observan ahí, les sirvió también para la materia de diseño de plantas, ¿no? Hicieron el mismo proyecto y esta materia les sirvió para establecer las condiciones del proceso y luego con eso pudieron hacer ya el diseño de los procesos, de los equipos y todo lo que requerían para hacerlo tal vez ya a un nivel industrial, ¿no? Bueno, miren, ¿no? Acá ya se muestra todo lo que hicieron, los datos recopilados y ya al final los resultados. Más o menos esto es lo que ustedes tendrían que tener como producto de su proyecto. Una presentación parecida a esta, en donde se muestre primero el razonamiento detrás, los métodos y al último los resultados, ya como se muestra acá. ¿Okay? Y bueno, ahí podrían ir viendo los otros proyectos. No todo tiene que ser cosas de comer. Si les gusta, está bien, no hay ningún problema, pero también pueden ser cosas que no sean de comer, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner este. En este proyecto, lo que sus compañeros hicieron es determinar cómo el tipo de cera y el diámetro del pábilo, que es como esta mechita, ¿no es cierto?, influían sobre el tiempo que duraba una vela. Entonces ahí fueron así indicando, ¿no? El razonamiento previo, los resultados para ahí obtenidos en otras investigaciones. Acá hay los materiales y métodos que ellos usaron. Miren, aquí están las evidencias por ahí de lo que fueron haciendo. Aquí están cortando los moldes, ¿no? De estos tubos PVC para en su interior hacer estas velitas. Ahí se muestra lo que ya estuvieron colocando el pábilo y etc., ¿no? Y después ya cómo midieron, ¿cierto?, las variables de respuesta y otras cosas más. Y los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Para que ustedes puedan inspirarse tal vez, tomar ciertas ideas, luego modificar para sus propios proyectos. No sé si tienen alguna pregunta en este punto. ¿No hay preguntas? Bueno, Inge, ¿de cuántos son los grupos? ya. Alguien me escribe en el chat que no entiendo. Ya. A ver, los grupos, déjenme solamente chequear. Ustedes están todos, supongo, conectados, son 20 personas. A ver, creo que de 4 estaría bien que sea. Denme un ratito para chequear cuántos mismos son.
Son 20, ya. Sí. De 4 personas, por favor, los grupos. Ahora, déjenme pensar. Sí, creo que es algo que es razonable, ¿no? Que sean de 4 personas. No sé si ahorita ustedes quieran. A ver, aquí Michelle en el chat, no sé si. Bueno, ya entendí. Sí, hay que enviar los temas. No, tienen que llenar ustedes en el taller, ¿no? En el aula virtual, en la pestaña de talleres, hay algo que se llama. Hay una actividad, ¿no es cierto?, que se llama taller de definición de proyectos. Ahí es donde deben ir colocando sus respuestas. A ver, ya para, digamos que no hayan problemas, si pueden ustedes también trabajar de forma armónica, los grupos pueden ser de 2 hasta 4 personas. ¿Ya? Desde 2 hasta 4 personas, ya depende de sus afinidades y facilidad de trabajo, ¿no? No tienen necesariamente que reunirse todos, ¿no? Más bien, si no hace falta reunirse, mejor no lo hagan, pero podrían coordinar para que hagan tal vez una réplica a una persona, otra réplica a la otra, o que se repartan, ¿no? Ya más adelante vamos a ver que una persona podría hacer unas corridas, otra persona otras corridas, y aunque no hagan cada uno de ellos todos los tratamientos, se podría bloquear, ¿no? Se podría bloquear eso para que no haya problemas con las condiciones que varían de una persona a otra, de una casa a otra. Entonces, podría ser desde 2 hasta 4 personas los grupos. Dejo un poco a su criterio. Y una primera actividad que tienen que hacer como definición del tema es plantear por lo menos unas 3 ideas de investigación. Unas 3 ideas de proyectos, quiero decir, ¿no? Unas 3 ideas. Entonces vayan pensando, ¿no? Repito, traten de ser creativos. Ya vieron, algunos casos puede ser temas que se preparan en la cocina, alimentos, de cualquier índole, pero no necesariamente tiene que ser así. Otros, o sea, no me acuerdo de demasiados proyectos que han hecho en otros semestres que no sean de productos alimenticios, pero por ejemplo, les comentaba alguna vez, a algún grupo se le ocurrió hacer unos avioncitos de papel, ¿no? Y variarle, creo que era el tamaño de las alas o algo así, y colocarle como un contrapeso y ver en qué caso volaba más lejos o durante más tiempo. Así, no es tan fácil de hacerlo, pero medir, ¿no? Porque depende cómo se lance y todo, pero bueno, tratar de lanzar siempre de la misma forma. En fin, si han visto programas de televisión, por ejemplo, un programa que me gusta bastante, me resulta interesante, es Cazadores de Mitos. No sé si han visto Mythbusters, que se llama en inglés. Entonces, ahí todo el tiempo están haciendo experimentos. Creo que es a una escala muy grande y con muchos recursos. Es un programa de televisión, ¿cierto? Pero a veces ahí se pueden sacar ciertas ideas. No les digo que hagan eso, ¿no es cierto? Pero alguna vez, como prueban esos mitos, hicieron un experimento para verificar este mito que dice que si es una tostada que tenga mermelada, por ejemplo, mantequilla, siempre se cae con la mantequilla hacia el suelo, ¿no? Entonces, supongo que nos ha pasado tal vez de alguna vez. Si se nos caen nuestras tostadas, justo se cae y queda en el piso el lado donde pusimos la mantequilla, mermelada, lo que sea. Entonces, en fin, ahí para verificar este mito, me pareció interesante lo que hicieron, ¿no? Buscaron que sea, como siempre, la misma cantidad de la mantequilla, que se coloque lo más semejante posible, que caiga con la misma fuerza, entonces ahí hicieron como una especie de banda transportadora que haga que caiga con la misma fuerza siempre y todo. Y de forma, por ahí tal vez hasta interesante o sorprendente, lo que vieron es que dependía de la altura, ¿no? A la altura normal, más o menos la altura de una persona, sí pasaba siempre que caía hacia el lado de la mermelada, ¿no? Pero si es que lo botaban de una altura bastante más alta, no me acuerdo exactamente ahora, pero digamos unos 3 metros tal vez,
ahí sucedía algo interesante y es como que se daba una vuelta completa. Es decir, se le dejaba caer con la mantequilla o la mermelada hacia arriba y en vez de darse solo un giro de 180, se daba un giro de 360 grados. Entonces volvía a caer del lado que no tenía la mantequilla. Entonces, en fin, sí, un mito medio extraño. Tal vez podría parecer este medio tonto, pero resulta interesante desde el punto de vista de la ciencia que podría haber detrás de eso. Así que bueno. En fin. Bueno, falta todavía algunos minutos de la clase, así que quisiera ahora aprovechar. Les voy a ir dividiendo ya en los grupos. Así que me van a ir diciendo, por favor, cuáles serían los grupos que ya pueden haber planeado. Y pueden ahorita al menos conversar de las ideas que proponen y tal vez ya elegir una de ellas. ¿Sí? Para aprovechar el tiempo que nos queda. Entonces, les voy a ir diciendo en orden de lista. Me indican quiénes más estarían en su grupo. Ok, por favor, Alex. No sé si ya tienes un grupo. No, todavía, bueno, estén atentos cuando les nombre. Andrea Navarrete, ya tiene un grupo. Sí, que estamos tres. David Ortiz, Dani Parco y yo. Ya, perfecto, gracias. Vamos con otro. Cintia. Mi grupo está conformado por Elizabeth Bustamante, Michelle Vasco Ya. y Gabriela Galaza. Ya. Listo, gracias. Vamos con Dayana, por favor. Con Sammy Ceballos, Samantha. Ya. Ok. Estefanía Díaz. Con Natalie Paulina. Ya, gracias. Gaby Moreira. Con Katia. Ya. A ver, Gaby Vélez. Buenos días, Inge. Con Nati Cargua y yo vi Carvajal. Ya. Listo. Giovanna Guerrero. Con Alex de la Cruz. Inge, él le mandó un mensaje. Creo que no puede activar el micrófono. Ya. Pero voy con él. Ya, perfecto. Ahorita. Ya, gracias. Y entonces, ahí nos faltan Marco y Byron. ¿Quieren hacer un grupo entre los dos o se suman a algún otro grupo? Sí, que no hay problema por mí. Por mí tampoco hay problema, Inge. Ya, chévere. Ok, entonces serían el grupo Marco y Byron. Entonces ahí les voy a poner 10 minuticos para que puedan ya tener una primera reunión, discutir sus ideas y cuando ya termine el tiempo pueden ya desconectarse y con eso terminaríamos la clase de hoy. Gracias a todos por su atención. Cualquier cosa ya saben, me pueden escribir al aula virtual, un correo electrónico, cualquier novedad, ¿no? Pero yo pasaría las notas el viernes. ¿Listo? Inge, disculpe una pregunta. Sí. Con respecto al taller de definición de proyectos, ¿eso se lo hace en grupo o se lo hace individual? Sí, sería en grupo. Les pediría que las dos personas pongan la misma información en el aula virtual. Para que luego incluso ustedes mismos pueden consultar y acordarse de lo que han escrito.
Muchas gracias. Ya. Perfecto, entonces les envío ya a las salas pequeñas. Vayan aceptando la invitación y conversando en cada grupo.